El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre los mecanismos y estrategias en la resistencia a la penicilina desde una perspectiva integral sobre la beta-lactamasa y los mecanismos de acción, abordando temas del componente de organización y procesos celulares, visión general del cuerpo humano y salud y vida. Entonces empezamos hablando sobre nuestro indicador. Empezamos hablando sobre la metodología, objetivo, la introducción, sobre qué es la penicilina, sobre los betalactámicos, sobre la pared bacteriana, mecanismos de acción, mecanismos de resistencia, la neumonía, la relación médico-paciente y por último, mostrando nuestras referencias bibliográficas. Como introducción, pues queremos dar paso a hablar sobre la penicilina, cómo fue su descubrimiento, que es uno de los descubrimientos como más que han generado impacto en la medicina moderna. El personaje que lo descubrió se llama Alexander Fleming, es un bacteriólogo y resulta que él estaba trabajando en el hospital de Londres y se tomó unas vacaciones. Mientras él estaba trabajando, había dejado un proyecto de investigación en el cual tenía una placa de Petri que contenía estafilococos y resulta que cuando él salió de vacaciones dejó esta placa de Petri sin ninguna protección, sin ningún aislamiento y cuando volvió observó que había crecido un hongo producto de la contaminación que estaba alrededor de esta placa. El hongo resultó ser un Penicillium tatum y la molécula que generaba este hongo era una molécula antibacteriana que finalmente termina recibiendo el nombre de la penicilina. En la imagen que está abajo vemos cómo están las bacterias pues, diseminadas en la placa Petri y vemos cómo la penicilina inhibe el crecimiento, la reproducción de estas bacterias. Como el motivo de esta revisión, de esta investigación, es hablar sobre la resistencia a la penicilina y cómo representa una amenaza en la salud pública, ya que esta incrementa en los costos del tratamiento y genera un riesgo mayor en la salud pública. El objetivo de esta revisión busca analizar y dar a conocer a la comunidad porque es importante conocer el uso correcto de la penicilina y cómo esto puede contribuir al desarrollo y propagación de las bacterias si hay un uso inapropiado de este. Lo que nosotros utilizamos para buscar la información fueron las plataformas como Dynamed, PubMed y Medline, en las cuales buscamos palabras claves que tienen que ver claramente con esta investigación, como penicilina, resistencia, bacterias, enfermedades, mecanismos de acción, neumonía. Y allí encontramos 250 artículos, de los cuales tomamos 13. Pues en cuanto a su coherencia, relevancia e importancia en esta investigación. Listo, entonces Y empezamos hablando. ya para entrar en el tema como tal, pues primero debemos saber que la penicilina es un antibiótico que se utiliza para tratar infecciones bacterianas. Esta tiene estructura en el isobetalactámico, que está compuesto por 3 carbonos y un nitrógeno, como pueden ver ahí. Esta estructura lo que hace es inhibir a la transpeptidasa, pero esto pues se los va a explicar más adelantico. También tiene un anillo tiazolidina que tiene un azufre y un nitrógeno y está conectado con el anillo betalactámico. Este ayuda a darle estabilidad y estructura a esa molécula. Y también tiene una cadena lateral, que dependiendo de esta va a ser el tipo de penicilina. O sea, la penicilina puede variar dependiendo de lo que haya en su cadena lateral. Pues los beta-lactámicos son una clase de antibióticos que tienen en común en su estructura el anillo beta-lactámico que les mostraba ahorita en la penicilina. Esto, pues, lo que hace es ayudar a que, pues, por medio de un mecanismo de acción, se inhiba la síntesis de la pared celular bacteriana. Y como pueden ver, hay varios antibióticos como la cefalina, la penicilina, el carbapenem, que tienen en común este anillo.
beta-lactámico y por eso se llaman antibióticos beta-lactámicos. Listo. La penicilina, primero que todo, pues es más eficiente en las bacterias de tipo gram positivas. Pero para pues identificar esto, primero tenemos que mirar la estructura de estas bacterias. Primero que todo, las gram negativas tienen una membrana externa y tienen el peptidoglucano en la mitad, mientras que las gram positivas no tienen esta membrana. También las gram negativas tienen lipopolisacárido, que este es como el mayor componente en la membrana y activan el sistema inmune y pues como que tienen selectividad y ayudan a que las bacterias no se adhieran a epitelios. También están las proteínas de porina, que estas forman como canales en la membrana que permiten permeabilidad y selectividad. Eh, pero entonces, pues por lo cual a estas bacterias es mucho más difícil entrar si, pues si lo intentamos con la penicilina. En cambio, en las gram positivas, pues siguiente diapositiva, por favor, está pues la capa muy gruesa de peptidoglucano y esta no está cubierta por una membrana. Entonces, para saber cómo actúa la penicilina, primero tenemos que saber cómo se hace la síntesis de este peptidoglucano. Y aquí primero se va a sintetizar el NAM, y también después se sintetiza el NAG. A estos se les adhiere un UDP, lo que va a hacer que el NAG se pueda ir hacia la membrana. Pero tenemos que tener en cuenta que al principio esto se encuentra en la parte citosólica y al final se va a encontrar en la parte de la membrana extracelular. Entonces, primero el UDP se une al NAG, lo que hace que el NAG se adhiera a la membrana. Después se une el UDP, se une al NAM y hace que el NAG y el NAM se unan estos dos. Por parte del NAM hay unos péptidos cortos, como le dicen en la imagen, que son la L-alanina, D-glutámico, L-lisina y D-alanina. Estos se transfieren a la membrana por medio de un transportador lipídico. Y después, pues estos se van a empezar a unir por medio de polimeración. Que por ejemplo, miren, primero están acá unidos los NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, por medio de un enlace glucosídico beta 1, 4. Entonces acá va a haber otra cadena igual y acá estarían los 4 péptidos cortos, o sea, la L-alanina, la L-lisina y la D-alanina. Entonces, acá va a estar la otra cadena y estas se van a unir por medio del NAM. NAM de la cadena anterior y NAM de la cadena siguiente. Estas interacciones entre los péptidos se van a dar así. Acá va a haber la L-alanina, D-glutarato, L-lisina y D-alanina. Y en la cadena de abajo va a estar al contrario, o sea, va a estar en dirección opuesta. Y siempre se va a unir el aminoácido número 3 con el primer aminoácido de la cadena siguiente. En este caso sería la L-lisina con la D-alanina. Este proceso de unión de estas dos se llama la transpeptidación. Entonces, lo que hace acá la penicilina es que se une a la PBP, que es la proteína que se une a que es la proteína a la que la penicilina se va a unir. Entonces, lo que hace esta proteína es catalizar este enlace. Y si la penicilina se une a esa proteína, lo que va a hacer es inhibir su función. O sea, no se va a poder crear el enlace, no se va a poder hacer la síntesis de peptidoglucano y por lo tanto se va a romper la pared celular bacteriana.
Listo. Yo les voy a hablar sobre los mecanismos de acción que tiene la penicilina frente a la bacteria. Entonces nosotros quisimos ilustrarlo por medio como de este flujo que consta de 4 pasos. El primer paso habla sobre la identificación y la aproximación de la penicilina. Como les hablaba anteriormente mi compañera, ella nos comentaba sobre las PBP, que son enzimas situadas en la membrana citoplasmática de las bacterias. Y estas pues, están involucradas en las últimas etapas de la síntesis de la pared celular, la formación de los enlaces cruzados al péptido glucano. Entonces, la penicilina, debido a la estructura química que tiene, es capaz de aproximarse a las PBP. Como segundo paso, encontramos que es la estructura química y la afinidad. Como se les había explicado anteriormente, la penicilina contiene un anillo lactámico que es especial para la actividad antimicrobiana. El anillo lactámico tiene como una semejanza estructural con el extremo de alanina, con los extremos de alanina, de los precursores del glucano en el sustrato natural de las PPs. Esta semejanza permite la penicilina engaña a las PPs, permitiendo que se puedan unir al sitio de las enzimas. Una vez completado esto, formamos este paso es la formación compleja de la penicilina PPP, que hay un unión de la penicilina al sitio de esas enzimas de las PPs, formando un complejo estable. Este proceso es un covalente y implica la apertura de la anillo lactámico y la formación de los enlaces con el sustrato de adenina en los activos de PPP. Como por cuarto paso tenemos la inhibición de la actividad química, que como ya les había explicado, una vez la penicilina es la PPP inactiva completamente de la enzima, impidiendo que realice la función de catalizar y formar los enlaces cruzados de la cadena del péptido glucano. Si no hay un enlace cruzado, el péptido glucano no puede formar una red estable, por lo tanto la pared celular se va a ver debilitada. Entonces, como último paso, encontramos las consecuencias para la bacteria, que es la inhibición de las PPP tras la síntesis de la pared celular. Por lo tanto, esta va a ser debilitada y no va a poder soportar la presión osmótica. Lo que va a terminar provocando la bacteria sería una lisis celular y una muerte de la propia bacteria. Acá pues es más o menos como se ve ilustrada la formación del péptido glucano y pues a partir de esa imagen también podemos demostrar cómo la penicilina se une a la transpeptidasa, inhibiendo la función de, de los cruzados de peptidoglucano. Entonces encontramos la pared celular de la bacteria, encontramos el peptidoglucano, la membrana citoplasmática y el citoplasma, encontramos lo que nos comentaba nuestra compañera, que era el extremo NAM y el extremo NAG, y cómo la transpeptidasa iba uniendo a estos dos extremos por medio de estos péptidos cortos, que era la alanina, la L-adenina. Bueno. Como siguiente, vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia de la penicilina. Vamos a hablar sobre 3 mecanismos. Como primer mecanismo tenemos la modificación de las proteínas. En esta ilustración pues está muy completa, que encontramos de que en la pared de las bacterias encontramos poros o proteínas de transporte que ayudan al transporte de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que en estas bacterias podemos encontrar mutaciones, ya sea porque una otra bacteria pasó información genética a esta, por lo tanto se va a ver afectada estas proteínas membrana. Por lo tanto, el, me perdí, microcomponentes que van a servir para la bacteria. En esta ilustración vamos a encontrar 2 caminos. Vamos a encontrar 2 comparaciones. Una comparación en donde encontramos una bacteria con estas proteínas transmembrana donde no están afectadas, mientras vemos donde sí están afectadas.
Donde no están afectadas, vemos de que estas permiten el paso de los antibióticos hacia el medio intracelular, afectando los fragmentos de ADN de la célula y otras organelas de la bacteria, generando que el antibiótico básicamente empieza a destruir desde adentro la bacteria, inhibiendo su reproducción, su replicación y por lo tanto generando una muerte celular. Pero también encontramos casos en donde las bacterias tienen una mutación del ADN, en donde básicamente hay una modificación de las proteínas, en donde no permite el paso de la penicilina o en donde simplemente hay pocas proteínas para este paso. Por lo tanto, vamos a encontrar que la bacteria va a sobrevivir ante la presencia de la penicilina. Como segundo mecanismo tenemos la producción de las beta-lactamasas. Estas son unas enzimas que producen las bacterias, en donde con esta imagen podemos mostrar qué es lo que genera en la penicilina. Como nos hablaba nuestra compañera anteriormente, el- la estructura diana de la penicilina es el anillo beta-lactámico. Entonces lo que hace la beta-lactamasa es ir directamente hacia el anillo beta-lactámico para generar una inactivación de la penicilina. Entonces, la producción de enzimas, una vez que el antibiótico, la penicilina llegue a la bacteria va a reconocer estas estructuras químicas de la penicilina y va a empezar a segregar las enzimas beta-lactamasas, generando pues básicamente la destrucción de la penicilina y así evitando que la penicilina genere sus efectos sobre la bacteria, permitiendo que ésta pues pueda sobrevivir. Como último mecanismo tenemos los mosaicos genéticos, que es en donde básicamente el proceso de transpeptidación, las PBP, que son las enzimas que permiten ese proceso de unión de los extremos del peptidoglucano, pues básicamente no van a permitir que el anillo beta-lactámico, que es la estructura que se une a las PBPs, no van a permitir que ese anillo se puedan unir. Por lo tanto, el anillo va a intentar unirse, pero al ver que no va a poder, pues no va a hacer absolutamente nada más. Sin embargo, sí permite la unión de las proteínas de cadena corta, como son la adelanina. Por lo tanto, va a permitir que continúe la síntesis de la cadena de peptidoglucano. Y por último, pues queremos hablar sobre una bacteria en específico que es una bacteria que genera la enfermedad de la neumonía, se llama Streptococcus pneumoniae. Es una bacteria de tipo anaerobia facultativa. Esto quiere decir que es una bacteria que puede puede sobrevivir en un espacio donde no tenga oxígeno. Sin embargo, tiene la capacidad de adaptarse en un espacio donde sí tenga oxígeno. Esta es una bacteria que está caracterizada por tener una capa de polisacáridos, son cadenas cortas de diplococos. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar un poco que son bacterias que básicamente tienen como esta forma y son demasiado cortas. Y el método de transmisión de esta bacteria es mediante las gotas de saliva de una persona infectada a una persona sana. Bueno, para seguir como con el tema, vamos a tratar la enfermedad de la neumonía, específicamente la neumonía pues bacteriana generada por Streptococcus pneumoniae. La neumonía básicamente es una infección que lo que hace es que se inflaman los alveolos y pues al inflamarse los alveolos estos tienden a llenarse de líquidos o de pus o células como inflamatorias y esa hace que se interfiera la respiración normal. Bueno, la neumonía tiene ciertas etapas que se dividen pues según como la gravedad y primero vamos a empezar con la congestión que ocurre en las primeras 24 horas. Básicamente lo que pasa acá es que hay una vasodilatación y eso permite que se filtren líquidos a los alveolos.
pues ya sabemos que los alveolos están llenos de aire, entonces pues al filtrarse líquidos, esto se comienza a inflamar y a llenarse pues de ese líquido exhausado y se empiezan a llenar todos esos capilares generando una congestión vascular y una congestión en el tejido pulmonar. Luego pasamos a la hepatización roja, que puede durar 2 a 3 días, como en esa etapa, y básicamente se le llama hepatización porque el pulmón empieza a tener como una tendencia parecida al hígado, debido a que se acumulan los eritrocitos, neutrófilos y fibrina en los alveolos. Y normalmente pues en estas etapas ocurre como tos, fiebre y pues mucha congestión nasal. Bueno, seguimos con la hepatización gris, que es de 4 a 6 días. La hepatización gris es una etapa característica del Pero cuadro tiene clínico. que no pesado. Ay, Mariana. Que yo le hago así. Espere. Bueno, seguimos con la hepatización gris, que es de 4 a 6 días. La hepatización gris es una etapa característica en el curso clínico de la neumonía bacteriana. Esta fase ocurre generalmente entre los días 4 y 6, como lo había mencionado anteriormente. Durante la hepatización gris hay una consolidación del tejido pulmonar inflamado, lo que resulta en una disminución de la ventilación alveolar y un aumento de la dificultad respiratoria del paciente. El término gris hace referencia a un color grisáceo que adquiere el tejido debido al exudado fibroso y celular que lo invade como tal. En la hepatización gris, los alveolos pulmonares están llenos de exudado, como lo mencionaba anteriormente, y glóbulos blancos, células muertas y fibrina, lo que conduce a una pérdida de la capacidad del intercambio gaseoso en el área afectada. Esta condición se asocia comúnmente con síntomas muy graves, como la fiebre alta, la tos productiva con expectoración purulenta, dificultad respiratoria y dolor torácico. Después pasamos a la resolución, que la resolución es la etapa en el curso clínico de la neumonía, que generalmente ocurre después de aproximadamente 8 días desde el inicio de la enfermedad. Durante esta fase, el tejido pulmonar inflamado comienza a recuperarse y es donde comienza el proceso de curación del paciente. En esta etapa de resolución, los mecanismos de defensa del cuerpo, como el sistema inmune y los macrófagos, comienzan a eliminar el exudado y los restos celulares que ocupan los alveolos pulmonares. Este proceso permite que los alveolos se abran nuevamente, mejorando la ventilación y restaurando la capacidad de intercambio gaseoso en el tejido pulmonar afectado. Los síntomas de la neumonía, como la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria, que era lo que les hablaba ahora, generalmente comienzan a disminuir durante la etapa de la resolución. El paciente va mostrando cambios en esta etapa. Sin embargo, el tiempo necesario puede variar según la gravedad de la neumonía y de la salud como tal del paciente. Es importante destacar en esta parte que aunque la mayoría de los pacientes experimentan una recuperación completa durante la etapa de la resolución, algunos pueden experimentar complicación o requerir de un periodo más extenso debido a aquellos con sistemas inmunes comprometidos. Bueno, ya para resumir, tenemos este cuadro donde se ve la resistencia bacteriana desde la Streptococcus pneumoniae y cómo pues esta actúa, que básicamente es la información anterior que les dijeron mis compañeros, que modifica las proteínas inmunes a la penicilina y la producción de beta-lactamadas. También podemos encontrar la alteración del transporte y la modificación en sitios de acción. Influencia en la resistencia a la penicilina desde un punto de vista sociocultural. Pacientes con enfermedades crónicas. Los pacientes con enfermedades crónicas pueden pertenecer a un grupo de socioeconómicos que tienen un acceso ilimitado a la atención médica
Esto puede dificultar el diagnóstico y tratamiento oportuno de infecciones bacterianas, lo que podría llevar a un uso inapropiado de antibióticos y por ende a la resistencia a la penicilina. Pacientes mayores o menores. Las personas mayores pueden enfrentar barreras para acceder a la atención médica debido a una limitación física, movilidad reducida o falta de recursos económicos. Esto puede dificultar el diagnóstico y tratamiento oportunos de infecciones bacterianas, lo que podría resultar en un uso inapropiado de antibióticos y contribuir a la resistencia a la penicilina. En los niños o en los adolescentes está expuesto a las infecciones bacterianas en entornos comunitarios como escuelas, guarderías o áreas recreativas. Esto puede aumentar la probabilidad de prescripciones de antibióticos, incluida la penicilina, y contribuir a la resistencia bacteriana si no es utilizada adecuadamente. En los agricultores y trabajadores de la industria ganadera, en la industria ganadera y agrícola es común el uso de antibióticos, incluso la penicilina en animales para promover el crecimiento, prevenir enfermedades y tratar infecciones. El uso excesivo o inapropiado de antibióticos en animales puede conducir al desarrollo de resistencia bacteriana en las granjas y potenciamiento a la transmisión de bacterias resistentes a los humanos a través de la cadena alimenticia. Los agricultores y trabajadores de la industria ganadera pueden estar expuestos a bacterias resistentes a través de un contacto directo con animales, exterior, suelo o agua contaminadas. Las condiciones laborales y la exposición ambiental pueden aumentar el riesgo de las infecciones bacterianas y la necesidad de un tratamiento con antibióticos, lo que contribuye a la resistencia a la penicilina. Estrato socioeconómico alto. Las personas de estrato socioeconómico alto suelen tener mejor acceso a la atención médica de calidad, lo que incluye a la posibilidad de consultar a médicos especialistas y acceder a los medicamentos de utilidad generación como antibióticos más potentes. Este acceso facilita la obtención de tratamientos más efectivos, pero también puede llevar a un mayor uso de antibióticos, lo que contribuye a la resistencia bacteriana. En algunos casos, las personas de estrato socioeconómico alto pueden ejercer presiones sobre los médicos para que receten antibióticos incluso cuando no son necesarios. Esto puede verse a una expectativa cultural de que el tratamiento médico debe incluir medicamentos, lo que puede llevar al uso excesivo de antibióticos y por ende a la resistencia a la penicilina. Siguiente diapositiva, por favor. Comunicación clara y abierta. La comunicación clara y abierta entre pacientes y médicos es fundamental para garantizar una medicación afectiva y de alta calidad, comprensión mutua. Una comunicación clara y ayuda a garantizar tanto el paciente como el médico comprender la situación médica, incluyendo el diagnóstico, el tratamiento, recomendando y cualquier otra información relevante. Esto es crucial para que el paciente pueda tomar decisiones informadas sobre su atención médica. El tratamiento, cuando los pacientes comprensión completa, su diagnóstico y tratamiento es más probable que sigan las recomendaciones del médico, incluyendo la toma de medicamentos según los prescritos y la adopción de cambios en el estilo de vida. Si es necesario, una buena comunicación puede ayudar a aumentar la generación, el tratamiento, lo que a su vez mejora los resultados de salud. Una confianza con un médico y un paciente, una comunicación abierta y honesta, fomenta la confianza entre el paciente y el médico. Cuando el paciente se siente escuchado y comprendido, está más dispuesto a compartir información importante sobre su salud, a participar activamente en su atención médica. Esto fortalece la relación médico-paciente y contribuye a una mejor atención a largo plazo. Bueno, entonces yo les voy a hablar pues del uso inadecuado de medicamentos y cómo este afecta la parte social y económica. Bueno, entonces entre el uso inadecuado de medicamentos tenemos los efectos adversos que básicamente es que este uso pues puede causar efectos secundarios que pues van desde los leves, que podrían ser como náuseas o somnolencia, hasta los graves, que serían reacciones alérgicas severas o el daño hepático. Bueno, en la resistencia antimicrobiana tenemos pues que el uso excesivo de medicamentos o el uso incorrecto de ellos pues puede contribuir al desarrollo de la resistencia de las bacterias
y por lo tanto eso va a dificultar que el tratamiento pues sea efectivo y pues que tratar las bacterias comunes sea más difícil. Bueno, después tenemos la ineficacia del tratamiento, que es pues que no seguir las indicaciones pues que las da el médico, como o no completar el tratamiento o con el curso del antibiótico, pues puede resultar que el tratamiento no sea efectivo para tratar la condición médica y por lo tanto se tengan que buscar otras alternativas adicionales. Y por último tenemos la dependencia del abuso de medicamentos, que es básicamente que pues esto puede llevar pues a la dependencia física o psicológica y pues los medicamentos, pues la dependencia de los medicamentos puede ser el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Y es importante pues tener eso en cuenta porque pues se debe abordar desde una perspectiva integral y pues siempre teniendo presente que la relación médico-paciente pues es clave, sobre todo cuando hablamos de la comunicación clara y abierta para que el paciente tenga pues como en cuenta todas las normas que digamos debe seguir cuando se le envía un antibiótico y qué cosas no debe hacer para pues evitar dañar el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después tenemos el impacto social y económico. Entonces, pues en este, pues el uso inadecuado de medicamentos, pues puede tener impactos pues, significativos pues, en el entorno social y económico, tanto en el sector de la salud como en el sector de la sociedad en general. Entonces, pues primero tenemos la carga económica. Entonces, pues el uso inadecuado de medicamentos pues puede llevar pues a aumentar los costos en la atención médica debido a la necesidad pues como de tratar los efectos adversos o las complicaciones o enfermedades que surgen como el, pues del resultado eh, pues de este mal uso de los medicamentos o antibióticos. Entonces, pues esto puede aumentar la carga financiera tanto para los individuos como para los sistemas de salud públicos y privados. Después tenemos la pérdida de la productividad, que la pérdida de la productividad básicamente pues es que pues cuando las personas como que experimentan pues esta sobredosis de medicamentos pueden experimentar efectos como pueden, perdón, pueden experimentar efectos como pues como de enfermedad o de discapacidad prolongados, pues lo que reduce la capacidad para trabajar y pues cumplir como sus actividades pues del día a día. Después tenemos el impacto en la calidad de vida, que el impacto en la calidad de vida, pues básicamente es que este uso inadecuado de medicamentos no solamente va a generar pues esa carga como negativa a nivel de salud en la persona, sino que también va a generar un nivel de estrés pues emocional y financiero, pues asociado con esto, pues sí se puede ver reflejado pues tanto en su salud como pues en peleas familiares o bueno, ese tipo de cosas. Y por último, tenemos la desconfianza en el sistema de salud, que es una de las cosas más importantes debido a que pues los casos de abuso de medicamentos normalmente eliminan pues como la confianza del público y más si se asocian como con errores médicos o pues negligencia. Entonces esto puede tener como un impacto negativo por un tiempo muy prolongado. Y pues ya como para resumir, pues básicamente el uso inadecuado de medicamentos pues no solamente tiene consecuencias a nivel de la salud para los individuos, sino que también va a tener pues un impacto significativo en el entorno social y económico, pues afectando a la sociedad en conjunto y aumentando la carga sobre los sistemas de salud y los recursos públicos. Y ya por último, acá queremos demostrar nuestras referencias bibliográficas, dar como conclusión de que la resistencia a la penicilina es un problema de salud pública muy grave que encontramos básicamente en la mayor parte del mundo y pues también queremos dar como el consejo, la conciencia a las personas de que el uso inadecuado de medicamentos puede seguir aumentando y creciendo el problema que enfrentamos hoy en día. Finalizamos y muchísimas gracias por la atención prestada.
Esperamos que tengan un muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.